Apreciados hermanos, tengan ustedes buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida a esta capacitación de líderes con la presidencia diaria. También damos una bienvenida muy especial a todos los líderes y miembros que nos acompañan en los demás países del área. Realmente sentimos que están con nosotros. Bienvenidos también para ustedes. Elder Falabella, presidente de área, me ha pedido que pueda dirigir esta reunión. Yo soy el hermano Pavel Bermúdez, presidente de la Estaca Lima Perú Mayorazgo. Queremos reconocer aquí en el estrado la presencia de Elder Falabella, quien dirige esta reunión. También la presencia de Elder Jorge Ceballos, primer consejero de área, y de Elder Matías Gel, segundo consejero del área Sudamérica Noreste. Reconocemos también a la hermana Evelyn Rojas, quien va a dirigir la música, y del pianista, el hermano Kevin Girón. Empezaremos cantando el primer himno, número 10, Te damos, Señor, nuestras gracias, y la primera oración estará a cargo del hermano Luis Chamochumbi, obispo del barrio 27 de abril de la Estaca Lima, Perú, Mayorazgo. Amadísimo Padre Celestial, Padre, muchísimas gracias por este hermoso día que nos brinda de estar aquí todos los días de esta parte de Sion, reunidos y poder recibir instrucción. Te agradecemos por el Evangelio restaurado en este tiempo y por tocar cada día nuestros corazones para poder permanecer en las instrucciones que tú nos das cada día. Gracias por las Escrituras, por tener líderes
y por el consejo que vamos a recibir hoy y la instrucción, el cual puedas permitir que toque nuestros corazones con tu espíritu. Te pedimos que puedas bendecir a los líderes que están en camino y que puedas bendecir también a cada una de nuestras familias. Y estas cosas las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, continuamos con la reunión. Ahora daremos el tiempo a los tres presidentes. Primero tendremos el tiempo del elder Matías Gel, luego tomará un tiempo el elder Jorge Ceballos y luego el elder Enrique Falabella. Terminaremos cantando el último himno, 153, Oíd el toque del clarín, y la última oración la dará la hermana Graciela Hinojosa de Cárdenas, presidenta de la Asociación Socorro del barrio Covima del Estaca Mayorazgo. Hermanas y hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Todos los que están aquí con nosotros, todos los que están acompañándonos desde las diferentes unidades y lugares del área. Gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto, es un privilegio poder compartir con ustedes algunos asuntos que como presidencia de área hemos considerado que son importantes de hablar con ustedes. Es un gusto especial que nos acompañen las hermanas, también todos los que están aquí reunidos y de las diferentes unidades de los consejos, ¿cierto? Los consejos de estaca, los consejos de barrio. Esperamos que los podamos inspirar, que puedan ustedes individualmente entender y saber que de lo tanto que van a escuchar en la tarde de hoy pueda ser de beneficio para ustedes, que puedan buscar la guía del Espíritu para encontrar aquellas cosas que son relevantes e importantes. Y mi primer tema, o el tema que se me ha asignado precisamente en la tarde de hoy, es acerca de la revelación personal. Y recordar, al despedirse de los apóstoles, al enseñarles a ellos, les habló sobre el Espíritu Santo, les dijo: más el Consolador, el Espíritu Cuando venimos a tomar la Santa Cena, cuando bendecimos el pan, el agua, en este caso el ejemplo para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. En un sueño que relata el presidente Yang en febrero de 1847, él relata que se soñó con el profeta José y le preguntó si José tenía algún mensaje especial para los santos. Esto era la época en que estaban saliendo ellos de Nabú. Y el profeta, que ya había sido asesinado en ese entonces, le dijo lo siguiente, le dijo: dígale a la gente que sea humilde y fiel y que se asegure de guardar el Espíritu del Señor y los guiará correctamente. Que tengan cuidado y no rechacen la voz apacible y delicada. Ella les enseñará qué hacer y a dónde ir. Producirá los frutos del reino. Más adelante, el presidente Woodruff enseñaba lo siguiente. Él les decía a los santos, tenemos una gran obra por delante, cuya ejecución requerirá todos nuestros esfuerzos, todos nuestros talentos y habilidades. Debemos buscar el Espíritu de Dios para ayudarnos.
porque sin ese espíritu lograríamos muy poco. Luego el presidente Lorenzo Snow dijo lo siguiente: ese es el gran privilegio de todo santo de los últimos días. Sabemos que tenemos el derecho de tener manifestaciones del Espíritu cada día de nuestra vida. Y más recientemente, el presidente Nelson, en su primera conferencia general como presidente de la Iglesia, ¿cuál fue el tema central de su discurso el domingo? La revelación personal. Y dijo lo siguiente: una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la Iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más gloriosos que Dios da a sus hijos. Mediante las manifestaciones del Espíritu, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. Y nos llamó a nosotros, nos invitó a todos los miembros de la Iglesia. Nos dijo: los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal. Entonces, la guía del Espíritu Santo, la revelación personal, es fundamental, es algo central de esta iglesia. Yo recuerdo cuando yo conocí la iglesia hace más de 30 años con mi esposa. Nos era un concepto algo extraño, aquello de buscar revelación, buscar la guía del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Pero sin la guía del Espíritu Santo, esta no sería una iglesia viva, no sería una iglesia de revelación, no sería una iglesia en la cual, y estamos viéndolo, el Señor va guiando los designios de su iglesia. Y quisiera en la tarde de hoy compartir con ustedes algunas ideas, algunos elementos que en mi experiencia me han sido valiosos, me han sido importantes porque me han ayudado, me han facilitado el recibir la guía del Espíritu Santo en mi propia vida. No es una lista completa, no es una receta, pero son algunos elementos que yo he entendido que son relevantes, importantes para poder sentir esa guía del Espíritu Santo en mi propia vida. El primero de ello, el primer elemento que considero importante, es que tengamos el deseo de buscar y recibir la guía del Espíritu Santo. Tenemos que quererlo, tenemos que desearlo, tenemos que querer tener la revelación, ¿sí? Estar dispuestos, tener una actitud de humildad, de ser guiados, de aprender, de ser obedientes a la voz que escuchemos. Pero comienza con ese deseo. Deseo ser guiado por el Espíritu, quiero tenerlo. Segundo elemento, tenemos que prepararnos, tenemos que tratar de ser dignos, ser vasos puros, limpios, en los cuales el Señor pueda derramar su Espíritu. De tal forma de que tratemos siempre de estar honrando los convenios que hemos hecho, que podamos cumplir los mandamientos, que podamos al buscar esa guía tener una conciencia limpia, poder decir: Señor, aquí estoy buscando tu guía, y estoy preparado, no soy perfecto, pero sí soy limpio, soy digno y necesito que me ayudes. Algo que he entendido que es fundamental, y lo acabamos de leer ahorita al escuchar la oración de bendición del pan, es que recordemos a Jesucristo. En la oración se dice: y recordarlo siempre y guardar sus mandamientos, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Y en tercero de Nefi nos dice:
y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Entonces, al recordar a Jesucristo, al tenerlo a Él presente, al haber tomado, ¿cierto?, su nombre sobre mí, querer ser su discípulo, me abro a poder recibir su guía, su inspiración. Otro elemento que me ha parecido a mí fundamental, que a veces nos sucede que nos perdemos, ¿cierto? Estamos como pensando en otras cosas. Yo lo he puesto aquí, es estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora, tener esa claridad mental, no estar perdido en recuerdos del pasado o en preocupaciones del futuro, no estar como le sucedió, hasta nos relata esto a Ley, ¿cierto? Cuando Nefi también ve la visión del árbol de la vida que había visto su padre, él dice, y le respondí que el agua que mi padre vio representaba la inmundicia y que su mente se hallaba absorta a tal grado en otras cosas que no vio la suciedad del agua. Lehi estaba tan absorto, sus pensamientos estaban tan absortos en otras cosas que no vio la suciedad que había en ese río. Y a veces nos sucede en el día a día que podemos estar absortos, ¿cierto? Absorto quiere decir que estamos, no sé, ensimismados, estamos aislados del mundo exterior por mis pensamientos. Y al estar así pensando en otras cosas, al no estar en el aquí, en el ahora, en lo que estoy haciendo en este momento, no puedo recibir la inspiración de Dios. No puedo recibir revelación. La revelación y aquella claridad de pensamiento la tengo cuando estoy en el ahora, cuando estoy en este momento. Algo que me ayuda a veces cuando me doy cuenta de que mis pensamientos, mi mente me está llevando para otro lado y quiero estar más en el presente, me ayuda a leer las Escrituras, me ayuda a leer el libro de Mormón, me ayuda a recordar algún pasaje de las Escrituras, algún versículo que siempre me ha gustado, me ayuda cantar un himno, eso me ayuda a centrarme nuevamente, a no dejar que las preocupaciones o algunas otras asuntos en relación con mi trabajo, mi familia me estén llevando. Cuando yo estoy aquí, en el ahora, es que me abro a la revelación. Ahora, no sé cómo les ha ido a ustedes, en mi caso son raras las veces en las cuales viene así un gran momento de revelación, sino que yo me he dado cuenta en mi caso que muchas veces es un acompañamiento continuo y a veces me sucede como le sucedió a Oliverio Cowdery en Doctrina y Convenios 6, ¿no? 14 y 15, que dice el Señor, le dice a Oliverio, le dice: te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado, y he aquí, cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde estás ahora. Te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Él no se había dado cuenta de que el Espíritu lo había estado guiando. No se había dado cuenta. Y a veces nos puede suceder porque la revelación es tenue, es continua, ¿cierto? Y estamos siendo acompañados que no nos damos cuenta de que el Espíritu está con nosotros, ¿no? Si estamos queriendo hacer las cosas bien, si nos hemos preparado, si podemos contarla con la guía. A los lamanitas les sucedía. Dice que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión y no lo supieron. Entonces a veces nos imaginamos que la guía del Espíritu es como una avalancha que se nos viene de pronto.
pero mi experiencia ha sido que muchas veces es continua, es tenue, no es así de pronto. Ustedes recuerdan al Elder Bednar, ¿cierto?, enseñando que a veces la guía del Espíritu, y la comparaba con la luz, viene lentamente, como en el amanecer. No es cuando, como muchas veces, no siempre es así. A veces sucede que encendemos un interruptor y se ilumina todo, y ya entendemos todo, pero muchas veces es poquito a poco. Entonces, que tengamos esa tranquilidad de que estamos siendo acompañados con el Espíritu todo el tiempo. Cuando yo siento en mí mismo, ¿cierto?, claridad mental, cuando siento paz, tranquilidad, gozo, optimismo, yo siento que el Espíritu está ahí, está guiándome, está hablándome a mi mente y a mi corazón. El siguiente elemento es importante. Yo he notado en mí mismo que recibo el Espíritu Santo cuando estoy actuando. Mismo preparando este discurso el día de hoy. No es que durante la noche recibí todo. Fue cuando me senté a trabajar poquito a poco, cuando estuve actuando, cuando empecé a trabajar, ¿sí? Recuerden lo que se ha enseñado tantas veces: la fe es un principio de acción y de poder. Cuando estamos actuando de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, entonces es que nosotros recibimos de su poder. A veces creemos y queremos recibir el poder de Él antes de comenzar a actuar, pero muchas veces es así, que vamos recibiendo el poder en la medida que vamos actuando. Recuerden a Nefi. Nefi, cuando fue a recoger las planchas de Labán, dice lo siguiente, dice: yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán, e iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguía adelante. Él estaba actuando, a él no se le dio de antemano todo lo que tendría que hacer. Él iba haciendo de acuerdo lo que el Espíritu le iba guiando. Otra enseñanza, el presidente Nelson, cuando en este mismo discurso él compartía acerca de la experiencia, cómo escogió sus 2 consejeros en la presidencia de la iglesia. Él dijo lo siguiente: debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información, en espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Él actuó, él estuvo queriendo hablar con cada uno de los apóstoles para tratar de entender cuál era la voluntad del Señor y buscar revelación. Él estaba actuando. Cuando se nos pide en el programa de ministración, ¿cierto?, ocuparnos y ayudar y ministrar a hermanos, hermanas que nos son asignados. En muchos casos recibiremos la inspiración cuando estamos actuando, cuando estamos yendo, cuando estamos contactando, cuando estamos queriendo hacer de acuerdo con lo que se nos ha enseñado, ¿cierto? Cuando nos ayudamos activamente los unos a los otros. Y de hecho se nos ha pedido como hermanos, hermanas ministrantes, que busquemos revelación para entender las necesidades de las personas. Y en muchos casos esa revelación vendrá cuando estemos visitándolos. Mi experiencia ha sido que ahí es donde entendemos muchas cosas, no necesariamente cuando estamos pensando sobre esta persona solamente, cuando estamos actuando. El programa Ven, Sígueme es otro ejemplo. Hace exactamente eso, porque invita a las personas a actuar en sus hogares, enseñando y viviendo el Evangelio en sus hogares, y no solamente yendo el domingo a una clase y escuchando a un maestro ahí que se ha preparado a ver qué nos tiene para enseñar hoy. No,
se nos invita a actuar en nuestro propio hogar. El nuevo programa para niños y jóvenes les enseña a los jóvenes desde pequeñitos a trazarse metas y a empezar a trabajar sobre ello. Y al hacerlo van a recibir inspiración, van a ser guiados. Entonces, reconocen ese patrón, ¿cierto? El Evangelio de Jesucristo siempre ha sido un evangelio de acción. Se nos pide no solamente de tener fe, sino de ejercer fe, es decir, estar actuando en fe. Ahí es que está la revelación. Y quienes enseñan el Evangelio en clases o los misioneros que enseñan el Evangelio, desde luego ellos tienen que haber hecho sus tareas antes, tienen que haber estudiado el Evangelio antes, ¿cierto? Dice, no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerlo. Y luego salir a trabajar o dar las clases. Y dice ahí, no os preocupéis ni tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Nos será dado en el momento en que estemos actuando. Entonces el principio de actuar es fundamental. Entonces, en ese sentido los invito a todos ustedes, ¿cierto?, a lo que escuchen hoy, ustedes escuchen con la intención de actuar. Al escuchar con la intención de actuar, ustedes recibirán revelación. Recibirán revelación sobre qué es importante para ustedes, en su llamamiento, en su familia, en su vida personal. Por último, el siguiente elemento, que me parece, pues es parte de mi experiencia. La verdad es que el Señor pocas veces nos da una solución completa de una sola vez. Él nos entrega revelación línea por línea, precepto por precepto. A José Smith se le dijo que no se empezara a preocupar cómo iba a ser la estructuración de la iglesia antes de que terminara la traducción del libro de Mormón. Y si ustedes se dan cuenta, en todo el libro de Doctrina y Convenios, él recibía revelación poquito a poco, línea por línea. Y de acuerdo a eso, iba implementando lo que el Señor le iba enseñando. En el caso de Nefi, otro ejemplo, cuando se le pide construir un barco ahí en la mitad de la nada. El Señor me mostraba de cuando en cuando la forma en que debía yo trabajar los maderos del barco. Y yo, Nefi, subía con frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Línea por línea, precepto por precepto, poquito a poco. Él nos va guiando, Él nos va enseñando. Entonces, el Señor nos ha prometido que tendremos el derecho de recibir revelación. Y muchas veces, y nuevamente así como está aquí en esto línea por línea, esa luz viene poquito a poco. El amanecer se va dando, muchas veces no es como cuando encendemos el interruptor y una vez se ilumina todo. Poquito a poco vamos aprendiendo. Y al hacerlo, seguramente hay muchos otros elementos que ustedes han descubierto en su propia vida que les ayudan a sentir la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Al hacerlo, nos irá que tal vez la vida pase de así, ¿cierto?, que estamos viendo ahí a veces un poco difusas las cosas, y a través de revelación se nos prende la luz y vemos más. Tenemos la capacidad de ver las cosas como realmente son. Sin el Espíritu vemos esto. Con el Espíritu vemos la vida
con otra perspectiva adicional. Finalmente, una cita del presidente Nelson, y él nos advirtió, ¿cierto?, en ese mismo discurso. Él nos dijo: en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. De tal forma de que mi invitación en la tarde de hoy a todos nosotros es que no nos olvidemos de recibir esa guía constante, de que no nos olvidemos de que está el Padre Celestial ahí queriendo ayudarnos, y que busquemos la revelación y la guía para nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestro trabajo, nuestro llamamiento, en fin, todo el tiempo en que estemos nosotros viviendo sobre esta tierra, cumpliendo con la medida de nuestra creación. Porque esta es la última dispensación, esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nunca más una dispensación como las anteriores acabarán en apostasía. Esta no, esta acabará con la segunda venida del Salvador. Y de tal forma que esta hoy en día realmente es, se podría decir, la mejor temporada en la historia de la Iglesia. Porque nunca antes la Iglesia ha sido tan reconocida, tan apreciada, nunca antes hemos tenido todos los recursos que tenemos hoy en día para llegar hasta los confines de la tierra y poder predicar el Evangelio a todo pueblo, a toda lengua. Nunca antes hemos tenido los programas tan bien estructurados como los tenemos hoy en día. Entonces esta es la mejor temporada de la Iglesia. Sí, tenemos la mayor oposición posiblemente, pero tenemos las mayores posibilidades en la historia. Con esto quiero cerrar dándoles mi testimonio de que yo sé que nuestro Salvador vive y que Él está ahí para guiarnos, para ayudarnos a través de la guía del Espíritu Santo. Y que podamos siempre tenerlo presente y buscarlo y sentir su presencia en nuestras vidas. Yo sé que es así y les doy mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos. Es de verdad un gozo poder estar esta tarde aquí con ustedes. Se nos había amenazado que haría mucho calor aquí, pero no es tanto, estamos bastante bien. Y quiero expresar un cariñoso saludo a todos quienes nos están siguiendo por medio de la transmisión en los diferentes países del área. Qué privilegio más grande, qué bendición es esta de poder hacer uso de la tecnología que el Padre ha permitido que se desarrolle en estos tiempos para poder predicar el Evangelio, para poder estar comunicados, para poder invitar a la compañía del Espíritu Santo, como tan hermosamente nos ha explicado el Elder Held. Hay una escritura que yo muchas veces leo al comenzar cualquier intervención, discurso, capacitación, que se encuentra en la sección 43. Y yo la traigo a colación porque hay un par de versículos aquí en esta sección, que son los versículos 8 y 9, que nos ilustran, nos explican cuál es el propósito de las reuniones en la iglesia. Y estos versículos dicen: y ahora bien, he aquí un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conducirnos y cómo dirigir mi iglesia, y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Entonces el Señor nos está diciendo que nos reunimos, tenemos este tipo de capacitaciones, tipo de reuniones, conferencias, devocionales, en fin, todas las reuniones que tenemos en la iglesia. Hay dos propósitos claramente identificables acá. Uno es para instruirnos, edificarnos juntos, aprender. Pero después dice cómo dirigir mi iglesia y cómo obrar, cómo actuar de conformidad con los puntos de mi ley.
Y luego el versículo 9 dice, y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis recibido, y os obligaréis a obrar, de nuevo, os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí. Entonces, el Señor nos está diciendo claramente que las reuniones no son solamente para tener una buena reunión, no son solamente para disfrutar de la reunión o para ser instruidos o para aprender, porque el propósito no se va a cumplir sino hasta que actuemos de acuerdo con lo que hemos aprendido y con lo que hemos sentido. Así que yo ruego que esta reunión no solamente exista para que al final digamos, uy, que estuvo buena la reunión, espero que sea así, que buena que estuvo la reunión, que buenos los discursos, que buena la capacitación, sino que cada uno de nosotros salga con el firme propósito de decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi familia? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi llamamiento? Porque si no, el propósito va a ser cumplido parcialmente y va a ser cumplido en la parte quizás menos relevante. Importante sí que aprendamos y que sintamos, pero si no lo ponemos en práctica, hasta ahí llegó el propósito de la reunión y no fue exitosa. La obra de salvación y exaltación se enfoca en 4 grandes responsabilidades que nos han sido aclaradas por los profetas de los últimos días. Se nos ha invitado a todos a venir a Cristo, por una parte, y en segundo lugar, se nos ha invitado a colaborar, a ser parte de la obra de salvación. En esta labor, en esta responsabilidad que tenemos, esa es otra presentación. ¿Qué pasará ahí? Ahí vamos a esperar. Bueno, estas 4 grandes responsabilidades que el Señor nos ha dado a conocer o nos ha aclarado por medio de los profetas en estos últimos días son las siguientes. Primeramente, vivir el Evangelio de Jesucristo. Vivirlo, o sea, no solamente conocerlo, sino vivirlo. En segundo lugar, velar por los necesitados. En tercer lugar, invitar a todos a recibir el Evangelio. Como el presidente Nelson nos ha dicho, a los que están a este lado del velo y a los que están al otro lado del velo. Invitar a todos a disfrutar de las bendiciones del Evangelio. Y en cuarto lugar, unir a las familias por la eternidad. Esa es la invitación que nos ha sido entregada. Vivir el Evangelio, lo vuelvo a repetir, velar por los necesitados, invitar a todos a recibir el Evangelio y unir a las familias por la eternidad. Es una gran tarea, sin duda. Y lo que se espera de cada fiel miembro de la Iglesia es que podamos participar de todas esas 4 grandes responsabilidades simultáneamente. Y a veces puede que quizás nos sintamos hasta abrumados por la gran cantidad de acciones, deberes, responsabilidades que tenemos, más aún siendo líderes en la Iglesia. Porque hay tantas cosas que el Señor espera de nosotros. Por ejemplo, podríamos mencionar algunas, por ejemplo, vivir la palabra de sabiduría, cumplir con nuestros llamamientos, asistir al templo, hacer la investigación de historia familiar, tener nuestra noche de hogar, compartir el Evangelio, preparar a nuestros hijos para la misión, nosotros mismos prepararnos para la misión, estudiar las Escrituras, estudiar Ven, Sígueme, prepararnos para la entrevista de hermanos ministrantes, ser hermanos ministrantes. Y en fin, esa lista podría extenderse casi indefinidamente. Y quizás nos ha pasado de repente, decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago tantas cosas? Hermanos, el Señor no tiene ninguna intención de frustrarnos. Él no tiene ninguna intención de abrumarnos con las responsabilidades, sino que disfrutemos del Evangelio. A mí personalmente me da mucha pena cuando de repente veo un líder, a veces un obispo, que está abrumado y que está quizás cansado y no sabe cómo resolver los temas. El Señor nos ha dado la salida para ello, por medio especialmente de la luz que nos ha entregado el presidente Nelson en los últimos 2 años. Ahora, dentro de todas esas responsabilidades que tenemos, de todos esos aspectos que el Señor espera que nosotros cumplamos, que mencioné una limitada lista recién, personalmente considero que si pudiéramos identificar a uno de ellos que pudiera ayudar a gatillar
el cumplimiento de los demás sería el estudio de las Escrituras. Y ese es mi tema de esta tarde. Y cuando digo el estudio de las Escrituras, no me estoy refiriendo solamente a leer las Escrituras, sino ir más allá que leerlas. Había pensado ponerle como título escudriñar las Escrituras, pero quizás iba a ser demasiado. Mi esposa siempre le dice a los misioneros, en nuestra relación con las Escrituras hay diferentes niveles. Uno es leer simplemente, otro es estudiarlas, que requiere quizás mayor concentración, mayor interés. Y el tercero es escudriñarlas, es decir, profundizar en lo que estamos estudiando. Ahí llegó mi presentación. Yo les decía recién esto de las múltiples responsabilidades que tenemos. Yo preparé una lámina que ya pasé el tema, pero se la voy a mostrar igual porque me costó tanto hacerla y espero que la disfruten. Lo que les decía recién, se nos pide indexar, buscar nombres de antepasados, buscar nuevos investigadores, estudiar las Escrituras y vamos poniendo quizás esta responsabilidad en los post-it de ahí en el refrigerador. Tengo que asistir al templo, tengo que ingresar nombre en Family Search, tengo que ser hermano ministrante, asistir a reuniones, pagar el diezmo, ayunar, contribuir con ofrendas, preparar a los hijos para la misión, tener entrevistas como hermano ministrante, santificar el día de reposo, servir una misión, asistir a mis reuniones administrativas, estudiar las lecciones dominicales, orar personalmente, asistir a otras reuniones según corresponda, leer la revista Ligaona, entrevistar a mis hijos, dar bendiciones a mi esposa, a mis hijos, ver transmisiones de la iglesia como esta, la noche de hogar, orar como familia. Todavía quedan. Preparar clases, cumplir con mi llamamiento, preparar discursos, asistir a las reuniones de capacitación, vivir la palabra de sabiduría, dar tiempo a cada uno de mis hijos, tener tiempo con mi cónyuge, velar por los necesitados, leer artículos y ver videos del sitio de la iglesia. Y me quedo con este. Estudiar las Escrituras. No digo que los otros no son importantes, estoy diciendo que este, para mí, es el que nos ayuda principalmente a gatillar nuestro interés y el cumplimiento de todos los demás y hacerlo con gozo. Hacerlo con el espíritu, como recién nos enseñaba el Elder Health. Los profetas, a través del tiempo, nos han enseñado claramente de la importancia del estudio personal de las Escrituras. Hay un par de versículos que yo los leo muy seguido, que se encuentran en el capítulo 31 de Segundo Nefi. En el versículo 3 dice: los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo. Deleitaos en las palabras de Cristo. Y es interesante, esta mañana descubrí esto. Aquí abajo, en la nota a pie de página, cuando en la letrita B, que está al lado de deleitaos, dice más literalmente hacer banquete o festín. Es decir, disfrutar de la palabra de Dios como de un banquete. No solamente deleitarnos, es más que eso. Es disfrutar como disfrutamos de un banquete, eso es más fácil imaginárselo. Entonces, siguiendo con el versículo, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Las palabras de Cristo nos van a decir todas las cosas que tenemos que hacer. Todas. Y no se está refiriendo solamente a las cosas asociadas o relacionadas con nuestro llamamiento, sino todas las cosas que tenemos que hacer. Las cosas relacionadas con nuestra familia, con nuestro trabajo, con la relación de nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos. Todas las cosas que tenemos que hacer. En las Escrituras está la palabra del Señor. Nosotros oramos todos los días y pedimos muchas cosas. Y muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, las respuestas del Padre las encontramos aquí. ¿Cuántas veces, hermano, y estoy seguro le ha sucedido a muchos de ustedes, quizás a todos, a medida que volvemos a estudiar las Escrituras, particularmente el libro de Mormón, nos encontramos con que hay cosas que no estaban ahí antes, como el que me cambiaron el libro de Mormón? Y no es así, el que ha cambiado es uno, porque desde la última vez que pasé por esos versículos ha habido experiencias en mi vida que me han hecho ver de otra manera el mundo o de ver de otra manera los desafíos a los que nos enfrentamos. Y encontramos las respuestas, y ahí estaban ocultas, estaban como entre líneas, y ahora son tan claras.
qué maravilla tener las Escrituras. Y el otro versículo que estaba en esa misma lámina que mostraba que debemos estar asidos constantemente a la barra de hierro. Esta palabrita la descubrí hace un tiempo atrás. Siempre ha estado ahí. ¿Y cuántas veces hemos leído, hemos estudiado la visión de Lehi? ¿Cierto? Cuando él fue invitado a participar del árbol cuyo fruto era suficiente para hacer a uno feliz. Y él invita a su familia para que vayan a disfrutar de ese mismo fruto, ¿verdad? Pero muchos se pierden en el camino por causa del vapor de tinieblas. Otros se tomaron de la barra de hierro, incluso algunos llegaron hasta el final y se sintieron avergonzados por la burla de los que estaban en el edificio grande y espacioso. Pero hay una parte, este versículo, el versículo es el versículo 30 del capítulo 8. Y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente. No solamente asidos a la barra de hierro. Recordemos que la barra de hierro representaba la palabra de Dios, es decir, las Escrituras, las palabras de los profetas. Y aquellos que se hacían constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. O sea, no solamente nos está diciendo la visión de Lehi que era necesario tomar la palabra del Señor de vez en cuando, tomarse de la barra y quizás de repente soltarse un ratito porque sabemos que está ahí y puedo volver a tomarla. Pero aquellos que se soltaban de la barra, el vapor de tiniebla que los rodeaba les hacía perderse. Debemos estar asidos constantemente de las Escrituras. Ahora, ¿qué significa constantemente? Para mí no significa otra cosa que diariamente. El mundo hoy día está tan desafiante. Satanás está actuando con una velocidad y con una intrepidez que nunca habíamos visto antes en la historia de la humanidad. Ha desplegado todas sus fuerzas, atacando a la familia, atacando la verdad, por supuesto, atacando los principios, los valores. Y nosotros no podemos estar indiferentes a ello. Tenemos que estar todos los días reforzando nuestro compromiso con el Señor y nutriéndonos de la palabra del Señor, estando asidos constantemente, diariamente, de las Escrituras. El profeta José Smith hizo una declaración que es muy conocida por todos nosotros. Dijo, declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. No hay ningún otro libro que nos pueda acercar más a Dios que el libro de Mormón. Y qué bendición más grande, hermanos, es tener este maravilloso libro hoy día con nosotros, que nos entrega claridad, que nos entrega, nos profundiza en el entendimiento de la doctrina del Señor, nos enseña en cuanto a la expiación, nos enseña del plan de salvación, nos enseña cómo ser felices y cómo estar atentos a los ataques de Satanás. El presidente Benson, que fue un paladín del libro de Mormón, muchos de sus discursos tenían relación con este maravilloso libro de Escrituras. En uno de sus discursos que a mí me encanta, que se llama El poder de la palabra, él decía que a menudo hacemos grandes esfuerzos tratando de aumentar los niveles de actividad en nuestras estacas, o en nuestros barrios, o en nuestras casas, en nuestras familias, trabajando diligentemente por aumentar la asistencia a las reuniones sacramentales. Tratamos de obtener un mejor porcentaje de nuestros jóvenes que van a la misión, luchamos por mejorar la cantidad de casamientos en el templo, etc. Esas son las típicas metas que nos ponemos como presidencia de estaca y como obispados. Y luego el presidente Benson continuó en ese discurso. Dijo, todos estos son esfuerzos valiosos e importantes para el crecimiento del reino. Pero cuando los miembros, en forma individual y como familias, se compenetran en la lectura de las Escrituras en forma regular y constante, esos otros resultados llegarán en forma automática. Los testimonios aumentarán, la dedicación se fortalecerá, las familias progresarán, la revelación personal abundará. Entonces a veces partimos al revés, queriendo obtener los resultados sin cumplir los requisitos. Un profeta del Señor nos ha dicho que para obtener esos resultados y otras dignas metas en nuestra vida, tenemos que estar aferrados a la barra de hierro. Tenemos que estar estudiando permanentemente las Escrituras y esos resultados vendrán como consecuencia. Hace
más de 30 años, siendo yo un joven, muy joven presidente de Estaca, fui invitado para asistir a la conferencia general en esos años. Por primera vez, o segunda vez en mi vida era esa. Y éramos 3 buenos amigos, 3 presidentes de Estaca bien jóvenes. Y había terminado la conferencia el día domingo y estábamos maravillados de lo que habíamos experimentado allí. Habíamos quedado impactados por los discursos del presidente Benson, precisamente. Y conversando estos 3 amigos dijimos, oye, ¿ustedes piensan que será posible ir a saludar al presidente Benson? Que nos dé la mano. Y dijimos, bueno, intentémoslo. Así que partimos a las oficinas generales de la iglesia y hablamos con el hermano que estaba ahí en la recepción y le dijimos, mire, nosotros somos 3 presidentes de Estaca, venimos de Sudamérica y nos gustaría saber si podríamos saludar al presidente Benson. Y él nos miró así como, ¿y estos niños qué están haciendo aquí? Y dijo, a ver, espera un momento. Y tomó su teléfono, llamó y dijo, ¿saben? Son las 8 de la mañana, el presidente Benson los puede recibir a las 10. ¿Pueden regresar? No, por supuesto, si eso es nuestro sueño. A las 9:30 estábamos ahí los 3 sentaditos, como buenos niños, esperando que llegara la hora. A las 10 en punto, se abrió una puerta cercana, a unos 5 metros de nosotros, y apareció el profeta, apareció el presidente Benson. Y nos miró y nos hizo una seña para que nos acercáramos. Y fuimos los 3 para allá y lo saludamos, se había cumplido el sueño. Y él dijo, adelante, vengan a mi oficina. Y nos dio 30 minutos de su tiempo. Nos mostró muchas cosas que tenía allí y nos contó de sus viajes por el mundo, nuestros países, etc. Ya hacia el término del tiempo que nos brindó, dijo, yo les voy a dar una tarea, dijo. Esto no es gratis. Dijo, tomen nota. Cuando vayan de regreso a sus países, estudien estos versículos que les voy a decir ahora. Estudien de la sección 84, dijo él, los versículos 54 al 58. No son muchos, y cada uno lo anotó. Y cuando venía de regreso de la conferencia en el avión, recordé lo que el presidente Benson nos había dicho, tomé mi doctrina y convenios y comencé a leer la tarea que nos había dejado. Los versículos dicen lo siguiente. Y en ocasiones pasadas, vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos. Y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar, de acuerdo con lo que he escrito, a fin de que den frutos dignos para el reino de su Padre. Para mí la sección 84 era el sacerdocio. Dije, debe haber sido alguna instrucción que quiere que repasemos, pero era el libro de Mormón principalmente. Y ustedes recordarán, esta sección fue entregada, esta revelación, cuando algunos misioneros habían regresado en esa época y el Señor no estaba muy contento con ellos, porque no habían utilizado el libro de Mormón como debían, no lo habían estado estudiando, no lo habían estado repasando. Habían tratado ligeramente las cosas que el Señor les había entregado. Y entonces comprendí el propósito del presidente Benson, que debíamos predicar la importancia de estudiar a diario el libro de Mormón. Los profetas posteriores a él nos han invitado también a estudiarlo y nos han hecho promesas maravillosas. El presidente Hinckley, por ejemplo, dijo, hermanos y hermanas, sin reserva, les prometo. Cada vez que un presidente de la iglesia, un apóstol dice, les prometo, yo pongo mucha atención. Es una promesa de un profeta. Les prometo que si leen en oración el libro de Mormón, sin importar cuántas veces lo hayan leído previamente, en sus corazones habrá una medida adicional del Espíritu del Señor. Lo que recién nos recordó el Elder Health. Una medida adicional del Espíritu del Señor va a estar en nuestros corazones. Vendrá una resolución fortalecida de caminar en obediencia a sus mandamientos. Y vendrá un testimonio más fuerte de la realidad viviente del Hijo de Dios. Más adelante, el presidente Monson nos dijo, si no están leyendo el libro de Mormón todos los días, por favor, háganlo. Un profeta pidiéndonos, por favor, que hagamos algo. Si no lo estamos haciendo todos los días, por favor, háganlo.
Imploro, dijo el presidente Monson, que cada día todos estudiemos y meditemos en el libro de Mormón con espíritu de oración. Al hacerlo, estaremos en condiciones de oír la voz del Espíritu. De nuevo la promesa, oír la voz del Espíritu, resistir la tentación, superar la duda y el temor y recibir la ayuda del cielo en nuestras vidas. Todas esas promesas, expresadas por profetas de Dios, se originan, se gatillan en el hecho de que estudiemos diariamente el libro de Mormón. Y el presidente Nelson nos ha dicho, el libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se pueda encontrar. Sabemos que la expiación de Jesucristo es la parte central de su evangelio, del plan de Dios para nosotros, del plan de felicidad. Si uno se remitiera a las otras escrituras sagradas que tenemos, encontraríamos que en el Antiguo Testamento hay más de 100 menciones del concepto de expiación, pero siempre referido a los sacrificios de animales, como anticipo, ¿cierto?, de lo que haría el Salvador, pero no entran a explicar la doctrina, solamente se refieren a los holocaustos que en ese tiempo se realizaban. En el Nuevo Testamento hay apenas 2 veces en que aparece la palabra expiación, referida de nuevo a los holocaustos y expiaciones, así se refiere. En el libro de Mormón encontramos 44 menciones de la expiación con una poderosa y profunda explicación doctrinal respecto de qué significa la expiación. Si no tuviéramos el libro de Mormón, no tendríamos idea de lo que significa la expiación, no tendríamos idea del propósito de la venida de Jesucristo a la tierra. Y obviamente no estaríamos aquí reunidos. Continúa el presidente Nelson. Enseña el verdadero significado de nacer de nuevo. En el libro de Mormón aprendemos acerca del recogimiento del Israel esparcido y sabemos por qué estamos en la tierra. Estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el libro de Mormón que en cualquier otro libro. El libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Punto. Es bien enfático en decirnos que allí encontramos el Evangelio en su plenitud. Y finalmente, no quiero dejar de mencionar otra declaración del presidente Nelson, cuando él dice, la inmersión en el libro de Mormón llenará su vida con sabiduría, poder y guía. Si usted se deleita con las palabras de Cristo que se encuentran a través del libro de Mormón, fíjese en las promesas. Le prometo que tendrá un mayor poder para resistir la tentación, una mayor habilidad para recibir revelación y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Quién de nosotros no quisiera tener más poder para resistir las tentaciones de Satanás? ¿Quién de nosotros no quisiera tener mayor habilidad para recibir revelación, para tener ese contacto con el Espíritu Santo del que se hablaba antes? ¿Y quién de nosotros no quisiera tener mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida que todos tenemos? La solución, la receta, está dicha por un profeta nuevamente. Estudiemos a diario el libro de Mormón. Este año tenemos la bendición de estar estudiando este tomo sagrado de Escritura, ¿cierto?, como parte del currículum de la iglesia, en Ben Siguen. El próximo año vendrá otro libro y lo vamos a estudiar y vamos a escudriñar y vamos a aprender mucho, pero no dejemos de lado el estudio del libro de Mormón cada año. Este debe ser nuestro libro de cabecera, debe ser nuestro libro, nuestro manual de estudio permanente, independientemente de que estemos estudiando otro tomo de Escrituras. Hermanos, el elder Held recién terminó con las palabras del presidente Nelson cuando él nos advirtió con esas palabras poderosas, cuando él dijo, en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. No será posible sobrevivir espiritualmente. Esto no es para asustarnos, es para prevenirnos, es para que tomemos las medidas. Y todos los profetas nos han testificado de que una manera primordial, una manera preferida de incrementar la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es por medio del estudio diario de las Escrituras, en especial del libro de Mormón. Yo les testifico que este libro es sagrado,
que es verdadero, que es para nuestro tiempo, fue escrito para nosotros, para esta época desafiante que nos ha tocado vivir, para esta época hermosa que nos ha tocado vivir. Yo sé que Jesucristo vive, yo sé que es real. Y que Él dirige su iglesia personalmente. Qué bendición es tener hoy día profetas que nos guíen, que nos dirijan en esta época que nos ha tocado vivir, en esta época en que podemos disfrutar de la plenitud del Evangelio restaurado sobre la tierra. Sé que estamos en la verdad, hermanos, y que cualquiera sean los desafíos que estemos enfrentando, cualquiera sean las pruebas y las situaciones difíciles que podamos estar teniendo frente a nosotros, son parte del plan de Dios. Siempre recordemos que jamás estamos solos. El Señor jamás nos abandonará. Él nos dice que seamos de buen ánimo, no obstante las dificultades que podemos tener. Y tenemos razón para ser de buen ánimo, porque tenemos su ayuda, tenemos su promesa de acompañarnos, especialmente por medio de la compañía del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos continuar siendo cada día más fuertes y al ser líderes en la iglesia, poder ayudar e inspirar a todos aquellos con quienes servimos, a quienes servimos y con quienes trabajamos. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Gracias por estar aquí en esta reunión, en donde quiera que se encuentren. Es una bendición tener a estos dos hermanos como consejeros. Ustedes se pueden imaginar lo emocionante que es reunirnos con ellos cada martes para tratar los asuntos del reino aquí en el área. Es un privilegio, es una bendición tenerlos a la par y escuchar de su consejo, de sentir de su espíritu y de su testimonio. Hermanos, de aquí a las 12 de la noche todavía falta algo. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie cada hora. Si se me olvida, me levantan la mano, por favor, para poder hacerlo. Así que pueden ponerse de pie donde quiera que se encuentren. Yo quisiera invitar al rey Benjamín que nos visitara hoy, porque él tuvo que construir una torre y no todos le escucharon. Nosotros estamos usando este micrófono y las vías de internet para llegar a todo el área. Qué bendición poder hacerlo. Él tuvo que escribir su discurso, nosotros lo vamos a colgar en la página para que todos lo puedan ver en sus propios hogares. No se preocupen, no tienen que escribirlo. Vivimos una época muy bonita, muy interesante, de mucho progreso, de mucho desarrollo, a pesar de los desafíos. Muy bien, pueden sentarse y me avisan cuando pase la otra hora. En el libro de Predicar mi Evangelio, el manual, hay una frase en el capítulo 5 que resume lo que ellos dos han dicho. Y esa frase dice: el libro de Mormón combinado con el Espíritu son los instrumentos más poderosos en la conversión. No hay nada más poderoso que eso. Así que si esos son los instrumentos más poderosos que hay, ¿no les parece que vale la pena pensar, meditar y actuar y decidir cómo yo voy a utilizar esos dos poderosos instrumentos? ¿Estoy más preocupado por las otras cosas y dejo a un lado el espíritu del libro de Mormón, o son ellos el centro de mi conversión? Les invitamos para que mediten, para que piensen en eso y para que todos tomemos alguna decisión en nuestra vida, cómo utilizaremos los dos instrumentos más poderosos para nuestra conversión, de nuestra familia y de aquellas personas que invitamos a venir a la iglesia. Es una frase impresionante, inspirada de Dios, cuando eso fue escrito y colocado en ese manual. El día de hoy aquí en Lima hay un partido de fútbol muy importante, por lo que yo he sabido. Hay dos equipos ahí que parece que juegan el clásico, o ya lo jugaron. ¿Quieren saber cómo quedaron? Y así sucede en todos los países. Hay clásicos de fútbol, hay clásicos de béisbol, dependiendo del deporte que a usted le gusta, siempre hay un
clásico en donde los dos contrincantes más importantes se enfrentan tratando de ganar el partido. Yo estaba pensando en esos eventos deportivos y lo emocionante que es. Ustedes miran a miles de personas llegando a los estadios, cierran las calles, por eso nos tuvimos que venir aquí a Limatambo ahora, porque cerraban las calles en la otra capilla donde íbamos a estar. La gente está entusiasmada por ir al estadio. Y luego entra uno al estadio y mira esos miles de espectadores y solo mira 22 jugando en la cancha, si es fútbol. Pero hay miles en los graderíos. Y es emocionante verlos a ellos más que ver el partido, porque cada vez que alguien comete una falta y el árbitro suena el, ¿cómo le llaman aquí? El gorgorito, el pito, ¿sí? Y usted está en el equipo contrario, dice que empieza a mencionar 1000 cosas contra el pobre árbitro. Usted decide que él no tomó la decisión correcta, que la decisión correcta debe haber sido tal otra, y si menos mal que no lo tiene enfrente, porque si no, pobre árbitro. Pero todos tomamos partido aun cuando no lo estamos jugando. Y cada vez que meten un gol, mira la mitad del estadio saltando de sus asientos y la otra mitad llorando en sus asientos. Y cuando el partido termina, hay la mitad que sale gozosa y la otra mitad que sale triste. Mejor no hubiera venido, mejor no hubiera gastado ese dinero, mejor me hubiera quedado en casa, porque no le gustó el partido. Ahora, en esos eventos deportivos hay miles y a veces cientos de miles de espectadores. Imagínense una Copa Mundial, ¿cuántos millones están viendo ese partido? Pero ¿cuántos están jugando? Muy pocos. Ahora, en el Evangelio de Jesucristo, nosotros no somos espectadores, nosotros jugamos el partido, nosotros somos parte de ese evento. Y esa es la razón por la que los hemos invitado a este devocional, porque queremos invitarles a ser parte, a ser participantes y no espectadores de algo que el Señor está haciendo con muchos milagros aquí sobre la tierra. Ya hemos hablado de dos de esos aspectos sumamente importantes para ser participantes, el Espíritu y el Libro de Mormón. Ahora déjenme hablar de otro tema que tiene que ver con estos dos. En el Libro de Mormón, en el Libro de Jacob, encontramos una alegoría muy bonita que fue citada por Jacob, escrita por Nefi, pero escrita por Zenos. Imagínense que parece un crucigrama eso. Zenos fue el que la escribió, Jacob la citó y fue registrada en el libro de Segunda Nefi. Esa alegoría es la historia del pueblo de Israel, en otras palabras, nuestra historia. Porque todos nosotros descendemos de alguna manera u otra de Abraham, de Jacob, de Isaac, y somos por lo tanto israelitas. Así que es una alegoría que se refiere a mí, se refiere a ustedes. Y ahí relata todo lo que ha acontecido con la casa de Israel y todo lo que está aconteciendo el día de hoy y lo que acontecerá en los años por venir. Hay algo que me llama mucho la atención en esa alegoría y es que todo el tiempo habla de estación, la estación. Quizás les cito 3 versículos en donde habla de eso, pero constantemente lo encontramos en el capítulo 5. En el 13 dice, y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación. El 18 dice, y su fruto lo guardaré para mí mismo, para la estación. Y luego el 19, a fin de que pueda yo guardar su fruto para la estación, para mí mismo. Y al pensar en la estación hay 2 ideas que llegaron a mi mente. Una es que hay estaciones. Y ustedes lo han visto en algunos países, son más marcadas que otras. Tenemos la primavera, tenemos el verano, el otoño y el invierno. Y los agricultores, por supuesto, que utilizan las estaciones también para decidir lo que pueden hacer y lo que no deben de hacer en agricultura. Hay un tiempo para sembrar, la primavera se utiliza para sembrar, hay un tiempo para cosechar, el verano y el otoño son épocas para cosechar, y el invierno es para disfrutar lo que usted sembró
y lo que logró cosechar. Y entonces cuando pensé en eso, estaba meditando cuál es la estación que estamos viviendo nosotros hoy en día aquí en el área de Sudamérica Noroeste. Porque cuando miro las cosas que están sucediendo, me imagino que ha de ser una de esas 4 estaciones. Y si uno reconoce cuál es esa estación en la que está viviendo, entonces trabajando con todas sus fuerzas, hace aquello que corresponde a la estación para estar preparado para la estación que viene después. ¿Me entienden eso? Es importante que uno reconozca la estación en que está viviendo porque es su preparación para la estación que viene. Ahora, pensando en esas estaciones, recordé las palabras de Eclesiastés cuando él dijo, el predicador dijo, hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Ahora, lo que queremos comunicarles a ustedes, hermanas y hermanos, en esta tarde, es que estamos viviendo en una época de cosecha. Estamos en el verano y otoño del área de Sudamérica Noroeste. Y no sabemos qué cosas traerá el invierno, pero esta es una época de cosecha. Ahora, ¿por qué les menciono que es una época de cosecha? Primero, porque cuando uno ve lo que está sucediendo en las misiones del área, uno se da cuenta, y ustedes no tienen los datos, pero estamos bautizando a miles y miles de personas cada año aquí en esta área. Es un número increíblemente grande. Todos los apóstoles se admiran cuando ellos ven lo que está sucediendo aquí en el área en cuanto a los bautismos. La otra cosa que está sucediendo es que tenemos 8 templos en el área, eso no es muy común. Y vamos a tener 2 templos en Lima, y hay 2 templos en Colombia, y hay 2 templos más en Perú, y hay 2 templos en construcción, uno aquí en Lima y el otro que se está construyendo en Quito, y más templos van a venir en el futuro, de eso no tengo ninguna duda. Tenemos una misión más aquí en Lima que se crió, este año fue, ¿verdad? ¿El año pasado? El año pasado. Qué bueno tener consejeros, ¿verdad? Y hay una misión más que se va a crear ahora en el mes de julio en Ecuador. O sea, la obra está creciendo, el evangelio está avanzando, cada vez tenemos más misioneros, hay miles de misioneros también jóvenes saliendo aquí de esta área para servir misiones de tiempo completo. Eso es emocionante. Cuando vemos los templos y vemos lo que está sucediendo con el envío de nombres, los jóvenes y los adultos están enviando miles de nombres cada año. Cada vez tenemos más miembros de la iglesia participando en la obra del templo. Ahora, todo esto, en pocas palabras les puedo decir, está sucediendo porque el Señor lo está haciendo. Él tiene su mano puesta sobre esta área. Y debido a que tiene su mano puesta aquí, el Señor está haciendo todo lo que puede para cosechar. Porque no sabemos qué es lo que viene más adelante. Ahora, si el Señor está haciendo todo lo que puede y tocando el corazón de las personas que viven aquí en el área para que puedan recibir el evangelio, tocando nuestros corazones para animarnos a ir al templo, todo eso es movido a través del Espíritu Santo en nuestros corazones y en los corazones de la gente que no es miembro de la iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo voy a hacer para trabajar junto con el Señor y ser participante y no solamente observador de algo que el Señor está haciendo? Porque es nuestro privilegio en el reino de Dios de ser participante de esta gran obra. Así que la frase clave que queremos comunicarle es: seamos participantes y no solamente espectadores. Ahora, pensando en esto, yo quisiera citarles un par de escrituras. La primera está en esa misma alegoría, en el libro de Jacob, en el versículo número 71. Vean lo que dice aquí esta alegoría, hablando de nuestra época, esta época de cosecha. Y dice lo siguiente: y les dijo el Señor de la viña. El Señor de la viña es Jesucristo, Él es el Señor. La viña es el mundo, es el área.
Y dijo, trabajad en la viña con vuestro poder. Aquí está la primera recomendación que nos da esta alegoría. Hermanos, trabajemos en esta viña con todo nuestro poder. Porque el fin, y aquí tiene la razón, porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y aquí habla de otra estación que está por venir. Entonces está diciendo, el fin se aproxima y esa estación está por venir y viene muy rápido. Y luego dice, y si vosotros trabajáis conmigo, y aquí es donde quiero enfatizar esa frase conmigo, porque cuando les mencioné lo que está sucediendo en el área es por la mano de Dios. Él está poniendo su mano sobre la gente que vive aquí en esta área, sobre nosotros, los miembros, y está haciendo todo de su parte para que esto funcione en su reino. Y ahora dice, nos invita a trabajar con Él. Y esa es la parte emocionante. Imagínense lo que significa trabajar junto con el Señor en la preparación de esta viña y entonces cosechar lo que tenemos que cosechar. Y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron, y aquí están todos ustedes, todos nosotros, los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas. Y el Señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña, para recoger el fruto para la estación. Hermanos, el presidente Nelson y todos los profetas antiguos han visto nuestra época, una época en donde el mundo estará siendo preparado para la segunda venida de Jesucristo. Qué emocionante vivir en esta época. Cuando pienso en esto, hay dos pensamientos que llegan a mí a través de las Escrituras y lo que los profetas han dicho. Por ejemplo, Moroni. Moroni fue el último escritor del libro de Mormón. Sin embargo, eso que él escribió no era para su gente en aquel tiempo, porque ya no había gente a quien compartir. Él estaba solo en el mundo. Él grabó esas palabras en las planchas y luego las puso en una caja y las escondió. Así que él estaba escribiendo a otro pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Nosotros. Y hay dos escrituras que quisiera compartir con relación a lo que él dijo. Vamos a ver primeramente en Moroni 10:31. Vean lo que dice. Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén. Entonces nos está hablando, hermanos y hermanas, despierten, despertemos, levantémonos del suelo. Eso es lo que está diciendo Moroni, hablándonos a nosotros. Eso me hace recordar cuando las hermanas van temprano y los niños tienen que ir a la escuela y tienen que ir a la cama. Despierta, mi hijo, despierta, ya es hora de levantarse. Pero para que se levante ese niño, ella tiene que haberse levantado antes, porque si no, no hay quien lo despierte. Así que nosotros tenemos que levantarnos primero, despertarnos y luego despertar a otros. Despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén, sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión. Fortalece tus estacas y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida y se cumplan los convenios que el Padre Eterno ha hecho, oh casa de Israel. Y en el libro de Mormón, al principio, encontramos en el libro de Nefi una exhortación similar. Dice, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Entonces, el llamado que estaban haciendo estos profetas es sencillo. Despertemos, levantémonos del polvo y trabajemos con el poder de Dios para llevar a cabo la obra que tenemos que hacer. Ese es el llamado que ellos nos están haciendo. Ahora, ¿cuál es esa obra que tenemos que hacer? Yo quisiera para eso ahora recurrir a las palabras del presidente Nelson, nuestro profeta actual. Y él dijo lo siguiente, y aun cuando este fue un devocional para los jóvenes hermanos y hermanas, nos está hablando a nosotros. Y vean qué importante lo que él dijo.
dijo: ahora nos gustaría hablarles sobre el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra. Eso es una introducción perfecta para despertar nuestro interés y ver qué es lo que él tiene en mente, qué nos va a decir, qué es eso grandioso, qué es lo más sublime que está sucediendo. Y luego dice: y queremos invitarlos a ustedes a ser parte de ello, participantes y no espectadores. Cada profeta ha hablado sobre nuestro día, en que Israel sería recogido. Ahora vean bien la frase: recoger a Israel. Y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas, y son miles y millones de personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué bendición! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás podría decir su mejor equipo. Y esa palabra equipo es el que juega, es el que participa, su mejor equipo para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes. Y luego dice: son ustedes. Ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Así que el llamado que nos hace es recoger a Israel. ¿Y qué significa recoger a Israel? Yo lo pongo en palabras muy sencillas que pueden ser comprendidas hasta por los niños. Quiere decir invitar a otro a escuchar a los misioneros y llevar un nombre de mi antepasado al templo. Eso es recoger a Israel. Invitar a otro a escuchar a los misioneros y llevar un nombre de mi antepasado al templo. Y en esa forma somos jugadores y no solamente espectadores. Ahora, hermanos y hermanas, estamos nosotros en una época preciosa y vamos a hacer todo lo que podamos para que podamos nosotros tener la ayuda que necesitamos para hacerlo. Ustedes saben que este año estamos celebrando el 200 aniversario de la primera visión. Ahí arrancó la restauración del Evangelio de Jesucristo de nuevo sobre la tierra. Es un año que no se repite, va a suceder otra vez dentro de 100 años y dudo que alguno de ustedes esté presente. Tal vez yo sí, pero ustedes no. Pero es un año sensacional, esa es historia. Usted le tocó vivir en los 200 años de la restauración. Ahora, ¿cómo vamos a celebrar esa restauración? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque no se trata nada más de pasar el año y decir qué bonito que ya se restauró el Evangelio, ya cumplimos 200 años, está bien. Pero ¿qué tal si hacemos algo para que esa restauración tenga más sentido y el Padre Celestial y el Señor Jesucristo estén satisfechos con nosotros? Entonces, una de las cosas que queremos hacer, y ustedes van a recibir en sus barrios, algunos de ustedes lo recibieron el día de hoy, es una hojita que se titula 200 años de luz. Y esta hoja no es más que una idea. Los hermanos van un poco atrasados con la pantalla, ¿verdad? Pero ¿lo pueden ver aquí? Esta es una hoja en la cual se da una idea de una noche de hogar, y no quiere decir que tenga que ser así.
Ustedes pueden cambiar todo lo que quieren, pero es nada más una idea de algo que podrían hacer en una noche de hogar. ¿Qué tal sería invitar a alguien a esa noche de hogar? Y ese alguien consiste en 2 personas que se llaman misioneros de tiempo completo y un amigo o una familia amiga de nosotros. Invitarlos a casa y tener una noche de hogar con ellos para hablar sobre la restauración del Evangelio de Jesucristo. Y aquí tendrán una idea. Hay en la página de la iglesia un video que ustedes pueden utilizar para esa noche de hogar, y se ha sacado también un calendario en donde usted puede escoger durante ese mes cuál día va a ser esa noche de hogar, invitar a los misioneros e invitar a su amigo o una familia a participar con ustedes. Imagínense el milagro que ocurriría en esta área si nosotros hacemos algo tan simple y tan sencillo como esto, para ser participantes y no solamente espectadores. Les invitamos a todos a participar en eso, a perder, yo diría, si lo puedo decir en palabras muy claras, a perder la vergüenza de invitar a otro a escuchar el Evangelio de Jesucristo, a llenarnos de valor para hacerlo, porque el Señor está preparando el corazón de ellos para que nosotros únicamente les invitemos. Y entonces el pedido que hacemos es que hagamos 2 cosas para prepararnos para todo eso. Le hemos hablado de esto muchas veces. Oremos todos los días para que Dios nos dé la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien ese día. Sencillo, eso todos lo podemos hacer. Padre Celestial, ayúdame y bendíceme para que en mi camino se cruce alguien con quien yo pueda compartir el Evangelio e invitarle a escuchar a los misioneros. Y la otra cosa es tener lista una frase. ¿Cuál es esa frase? Te invito a. Cuando usted encuentra a esa persona, lo único que tiene que hacer es te invito a venir conmigo a la iglesia este domingo. Te invito a escuchar a los misioneros. Y aquellos a quienes el Señor haya preparado, que sus corazones estén listos, aceptarán la invitación. Y ustedes sentirán el gozo que viene de recoger a Israel en estos últimos días. Entonces, en resumen, hermanos, porque ya casi se va a cumplir la otra hora, quiero mencionar 3 cosas que hemos hablado el día de hoy. Primero, Elder Held habló acerca de tener la compañía del Espíritu Santo. Él habló acerca de la importancia de la Santa Cena, porque si ustedes estudian bien esa oración, lo que esa oración contiene y los convenios que hacemos nos dan el camino para obtener el Espíritu Santo, para que siempre puedan tener el Espíritu consigo. Así que el participar de la Santa Cena se convierte en un requisito para que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Yo anhelo ver el día en donde ya dejemos de usar la palabra vamos a la capilla, o apúrense niños que tenemos que ir a la capilla. Sería mucho mejor decir vamos a tomar la Santa Cena, vamos a hacer nuestros convenios con Dios. Si pudiéramos cambiar esa mentalidad y en vez de pensar nada más en ir a la capilla, pensar en que vamos a ir a tomar la Santa Cena, las capillas estarían llenas aún antes de que empiece la reunión sacramental. No veríamos lo que sucede normalmente, que está la mitad de la congregación cuando empieza la reunión y la otra mitad entra después de la Santa Cena. Y todos regresan diciendo fuimos a la capilla, pero ¿cuántos pueden regresar diciendo hoy hicimos nuestros convenios con Dios en la Santa Cena? Yo ruego que todos podamos aprovechar ese domingo tan especial y poder participar del sacramento todos los domingos, estando temprano ahí para participar con una oración en nuestro corazón y con un espíritu de reverencia.
Quizás la otra cosa que puedo mencionar, lo que habló Elder Ceballos, él habló acerca de la importancia del Libro de Mormón. Déjenme darles un consejo que lo hemos hablado en varias ocasiones. Hace algún tiempo el Elder Gon, cuando estuvo aquí, me pidió que contestara una pregunta de un hermano que dijo: ¿cómo puedo hacer para que los hermanos y yo disfrutemos más del Libro de Mormón y tengamos el deseo de leerlo? Y al pensarlo por un momento me llegó una impresión muy fuerte y me recordé de haber visto algunas películas de niños en donde el niño está leyendo un libro de cuentos y de repente el niño pega el salto sobre el libro y se mete en la historia del libro y ve al niño corriendo con los animales, metido en la selva y participando de todo lo que acontece en ese libro. Y entonces pensé, ¿qué tal sería de meternos en la historia del Libro de Mormón y no solamente leerlo? Y lo que quiero decir con eso es que nos metamos dentro del libro y que vivamos las experiencias que vivieron nuestros profetas. Y entonces usted puede verse muy fácilmente a Ley levantándose un día y usted está levantándose de la cama en ese momentito y llega su papá y le dice: hijos, nos vamos de Jerusalén. Vamos para el desierto. ¡Wow! ¡Qué noticia!, ¿verdad? Yo tenía partido hoy en la tarde, ya no voy a poder ir. Y usted empieza a pensar todas las cosas que tendrá que hacer. Perdón, así es, ¿verdad? Todas las cosas que tendrá que hacer para poder participar de ese viaje con su papá Ley. Y empiezan a empacar todas las cosas, usted empieza a echar todas las cosas que le gustaría llevar al desierto porque no va a regresar nunca más. Y entonces empieza ese viaje por el desierto. Y luego caminó 300 kilómetros y viene su papá y le dice: hijo, se me van de regreso a Jerusalén, necesito las planchas. Y usted empieza a decir: wow, papá, ¿por qué no te recordaste cuando estábamos allá? Pero usted, muy obediente, dice: sí, papá, vamos, y muy alegres con sus hermanos, toma otra vez sus mochilas, sus camellos y se va de regreso, y luego tiene las planchas y las regresa y empiezan a leer esas escrituras. ¡Qué bonito! Y luego usted puede ir a Nefi cuando empezó a construir ese barco y usted agarra el martillo, agarra los clavos y empieza a cortar la madera y empieza a hacer el barco, viviendo la experiencia. Y luego el rey Benjamín, cuando lo llama a la familia, y usted va con su familia porque el rey Benjamín quiere hablarnos, ya va a morir, es el profeta y tiene algo importante que decirnos. Agarremos nuestra tienda y nuestras cosas y nos vamos y plantamos la tienda enfrente del templo. Y entonces vamos temprano, nos ponemos en primera fila porque queremos oír, los de atrás no oyeron nada. Y entonces empezamos a escuchar ese gran mensaje que dio Benjamín en forma inspirada sobre la expiación del Salvador Jesucristo. Y cuando estamos escuchando y meditando ese mensaje de la expiación del Salvador, nuestro corazón empieza a cambiar como estaba cambiando el corazón de la gente en ese tiempo. Y cuando Él termina de hablar, todos exclamamos a una voz: ya no tenemos más deseo de hacer lo malo, sino de obrar lo bueno continuamente. Y entonces nos unimos al pueblo juntos para hacer esa promesa a Dios de que le seríamos fiel para siempre. Y luego vemos al Señor Jesucristo venir a las Américas. Imagínense qué emocionante es estar metido en el libro y estar ahí en el templo cuando el Salvador baja de los cielos y se presenta ante nosotros y se pone en el templo y luego les dice: hagan una fila para que ustedes puedan tocar mis heridas. Entonces usted corre, se mete en la fila y empieza a caminar. Se vuelve emocionante. Imagínense estar parado frente al Salvador y tocar sus heridas y ver la emoción que todos tienen. El Libro de Mormón puede ser algo vivo en nuestras vidas si tan solo nos ocupamos de vivirlo, no de leerlo. Porque si ustedes tienen la meta nada más de leerlo, cuando encuentren el capítulo 5 de Jacob con esa alegoría, van a decir que pase rápido, hoy solo voy a leer las primeras 2 páginas. Está muy largo ese capítulo. Porque su meta es leer en vez de vivir. No hay que ser espectador, hay que ser participante de esta gran obra.
Entonces les invitamos a leer el libro de Mormón, a formar parte de ese libro, de escuchar sus consejos, de vivir los consejos, de hacer sus convenios, de hacer sus promesas y salir con el poder de Dios para obrar en su viña por esta última vez. Entonces recuerden, la Santa Cena para tener el Espíritu Santo. Vivan el libro de Mormón. Oren todos los días para poder compartir el Evangelio con alguien y use la frase te invito a. Ahora, con relación a nuestros antepasados, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha ayuda cuando uno entra a Family Search hoy en día. Es increíble, es admirable. Hace algunos años, cuando yo estaba en el Departamento de Historia Familiar en el Lago Salado, estaba conversando con uno de los ingenieros que son los que hacen todos esos milagros en la página de Family Search. Y entonces yo me recordé en ese momento de una película que había visto que en español creo que se llama Usted recibió un correo. En inglés dice You got a mail. Y entonces, ¿quién ha visto esa película? Yo creo que alguno que otro la ha visto, ¿verdad? Pero es una película en donde hay dos personas totalmente desconocidas que se empiezan a escribir por internet. Entonces ahí está la muchacha atenta y suena clic, usted recibió un correo, y ahí está el hombre escribiendo algo. Y luego ella contesta y clic, le suena ya a él y empieza a contestar también. Y entonces le dije yo, ¿qué tal sería que hiciéramos algo con esa página de Family Search y en vez de decir usted recibió un correo, le digamos usted recibió un nombre? Clic, ahí está su nombre para que vaya al templo. Y hoy en día lo estamos ya viendo aquí en esta área. Ustedes han visto que muchas veces los que han entrado a Family Search hay unos iconos de color celeste o azulito. Dele clic a ese icono y usted va a encontrar que ahí no solamente hay información de la persona que está puesta en su árbol, sino aparecen sus papás y sus abuelos también, y a veces sus bisabuelos. Y usted fácilmente puede encontrar 4, 6 u 8 nombres si tan solo le da clic a ese icono celeste y los agrega a su árbol, imprime las tarjetas y está listo para ir al templo. Es increíble las ayudas que hay, no tienen que ir a buscar a los registros como teníamos que hacer antes, o ir de página en página buscando a ver dónde encuentro algo, o ir, a mí me tocó en ese tiempo, porque ustedes ni habían nacido en esa época cuando yo estaba buscando mi genealogía, pero yo me recuerdo muy bien haber ido a un lugar que se llama Ermita Concepción Las Minas. Ahí vivía uno de nuestros antepasados y por fin nos encontramos ahí el libro de actas y ahí estaba su acta de defunción. Se me quedó muy claro lo que decía. Dice, murió de calentura y no dejó herencia por ser pobre. Pero encontramos al abuelito ahí, felices de poder llevarlo al templo. No dejó herencia, pero qué más herencia que poder estar juntos para toda la eternidad. Así que les invitamos a llevar un nombre al templo y recoger a Israel del otro lado del velo. El presidente Nelson lo dijo claramente, recoger a Israel en este lado del velo y del otro lado del velo. Hermanos, ese es nuestro mensaje esta tarde. Yo espero que nosotros podamos compartir eso con todas las personas a que ustedes dirigen en sus organizaciones. Esto va a estar puesto en la página, lo pueden bajar, lo pueden presentar en sus clases, en sus quórumes, etcétera. Utilícenlo y tomen decisiones qué vamos a hacer para convertirnos en jugadores, participantes y no solamente en espectadores. Yo sé que esta es la iglesia de Jesucristo. Es emocionante vivir esta época. Cuando uno escucha al presidente Nelson, cuando él se pone de pie y empieza a hablar, uno pone atención porque sabe que el Señor está hablando a través de él. El Señor está haciendo su parte, Él vive, está pronto para venir a esta tierra. Quizás no lo veamos nosotros, pero está pronto para que eso suceda. Vivimos una época de cosecha para preparar el fruto para la estación, y el fruto son los hijos de Dios en ambos lados del velo. Y yo ruego esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos por haber asistido a esta reunión. Gracias, Padre, por ser miembro de tu iglesia, por conocer el Evangelio. Gracias, Padre, por la ayuda que nos das en nuestros esfuerzos de vivirlo constantemente en nuestra vida diaria. Te pedimos en esta noche de que nos puedas bendecir para que todas las cosas que hemos escuchado lo podamos poner en práctica. Podamos poner acción en cada una de las cosas que hemos aprendido. Ayúdanos a que, a medida que lo pongamos en práctica, ganemos experiencias, podamos bendecir la vida de otras personas como también la nuestra. Permítenos que los mensajes que hemos escuchado hoy día podamos pensar en ellos, podamos meditarlos y accionar en las cosas que hemos escuchado. Bendícenos con salud y permítenos tener la fuerza para que podamos continuar diariamente en nuestros esfuerzos por hacer las cosas bien. Te pedimos tu guía e inspiración. En el nombre de Jesucristo, amén.